7:46 de la mañana, ya está con nosotros Viana Mayno, ex ministra de Telecomunicaciones. Gracias por acompañarnos, bienvenida, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes, Liz, por estar aquí. Bueno, ya Milton dejaba en la cancha la pregunta, ¿no? Quiero empezar por ahí, porque sin duda se convierte en una molestia para todos los usuarios. El hecho de que cuando no hay luz, comienza a fallar el servicio de internet, a veces el servicio de telefonía. Ayúdenos a entender por qué ocurre esto. Bueno, la energía es un sistema vivo y afecta a todos los demás servicios, eso lo tenemos claro. Se nos afecta el agua también, por ejemplo, ¿verdad? Y otros. En el caso de las telecomunicaciones, para ponerlo simple, el sistema de telefonía celular funciona con energía a base, que es la que alimenta las torres de electricidad. En el momento en que la torre se queda sin energía, se activa una batería. Pero una batería tiene un tiempo de vigencia, un tiempo de obsolescencia también. Y si la batería no tiene, si la torre no tiene energía, no va a transmitir la señal a través de la fibra. En el caso del internet fijo, en las casas o en las residencias tenemos las antenitas, el router. Si el router no está conectado, por más que la fibra llegó hasta nuestra casa y abría en teoría la señal, no tenemos el servicio de internet ni el wifi. Pero estas baterías, ¿cuánto tiempo le pueden dar a las empresas de telefonía móvil que nos puedan proveer un buen servicio de internet durante los cortes de luz? Bueno, las baterías son en cada torre y estamos hablando de baterías enormes y muy caras, no es como la pila de nuestro celular. Entonces, en ese sentido es imposible pensar que un sistema de baterías va a resistir toda una red desplegada a nivel nacional por mucho tiempo, por muchas horas. Es un sistema de emergencia. Es un sistema de emergencia como cualquier generador, digamos, ¿no? Básicamente es eso. Pero es algo que sí se puede mejorar, solo que sería muy costoso. Técnicamente todo se puede mejorar, estimada Alice. No hay ninguna imposibilidad técnica. El tema, como usted bien lo dice, es el costo. ¿Cuánto te cuesta eso? Y es una oportunidad de mejora en el futuro, por ejemplo, para prever como tema de calidad de servicio próximamente, ¿no? Pero pudiera incluirse, a propósito de que no se ha cerrado esta negociación de renovación de contrato con las compañías de telefonía móvil, ¿pudiera incluirse algo así o debiera más bien? Sería sugerible porque aún hay la oportunidad, entendemos que no se ha firmado la renovación y obviamente esta es una situación que no se previó antes, pero habida cuenta de lo crítica que es, si se pudiera definir un poco más de inversión, porque esto es inversión al final, para precautelar que si hubiese situaciones energéticas como las de hoy, se dé más estabilidad y continuidad del servicio, que al final es un servicio público. Claro. Los ciudadanos pueden aportar de alguna manera también para evitar quizás ese colapso en las horas que está funcionando esta batería extra y así todos poder gozar de algo, de una calidad mejor del servicio, a lo mejor. Lo que sucede, Liz, es que cuando todo el mundo confluye en el uso del servicio, obviamente la red se satura. Y eso es lo que sucede cuando no tenemos luz, nos vamos al celular. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia a nivel de usuario, de ciudadano? La sugerencia es que tratemos de bajar menos cosas pesadas, películas, videos, fotos. Todo esto consume más datos, satura la red e impide que tanto nosotros como otros podamos fluir. Entonces la recomendación es bajar lo pesado antes o en todo caso no hacerlo durante los cortes. Ahora, ¿qué deberían hacer también estas compañías? No me refiero a, por ejemplo, bueno, se anunció que esta planilla de septiembre, lo dijo el gobierno, no se va a cobrar lo mismo por el consumo de energía a propósito de que tenemos menos 14 horas de consumo, ¿no? Y algunas de esas en horarios hábiles. Ahora, las telefónicas deberían recurrir también a algún tipo de compensación porque no está el usuario teniendo el mejor servicio. Estaba buscando justamente un comunicado de Acetel que salió ayer, donde ellos dicen que, bueno, dentro de las cosas que están planteando, dicen, frente a esta crisis, hemos implementado sistemas de respaldo. ¿Qué pudiéramos entender por eso? A más de las baterías que ya tienen. Al decir ellos, hemos implementado sistemas de respaldo. Podría ser respaldos adicionales, o sea, otras baterías nuevas o dobles, que podría ser, o sea, aumentar su parque de estabilidad del servicio. Y también en el comunicado mencionaban algunas medidas más. Sí, dicen SMS gratuitos, que son mensajes gratuitos, que eso también es otro tip para la ciudadanía. Cuando hay problemas técnicos, lo más eficiente es el uso de los mensajes de texto. Técnicamente es lo que más se va. Lo que pasa es que, claro, al estar en casa más de 4 horas sin luz, la gente se vuelca, como usted decía, al celular, incluso para hacer las tareas de los chicos o para ver alguna película, alguna serie, aprovechar algo a lo mejor y matar ese tiempo. Pero mire, fíjese, Liz, que estamos hablando de cómo, estamos discutiendo de cómo un servicio que es público, que es el servicio de telecomunicaciones, a la ciudadanía estamos hablando de cómo las empresas privadas operadoras nos pueden ayudar a remediarlo, ¿no? En el caso de la energía, solo tenemos uno con quien hablar, que es el Estado.
el gobierno de turno, el Estado. ¿Y a quién le vamos a decir por qué no me lo mejoras, por qué me cobras más caro, por qué no me reduces la tarifa, por qué no me das mejor calidad de servicio, por qué se me va? El Estado fracasó en eso, pero ahora ¿cuánto aporte quizás lo aprobado por la Asamblea y que ya entró en vigencia sin objeciones del presidente, tal y como llegó ese proyecto, y me refiero a esta ley energética? Bueno, yo creo que aporta bastante. Nada es perfecto. Definitivamente la ley es perfectible. Como vemos, es una ley de generación de energía con inversión privada, de generación. Hubiera sido deseable que se amplíe a los demás ámbitos que son generación, producir energía, transmisión, llevarla y distribución, repartirla. Hoy por hoy estamos propiciando la generación. Afortunadamente se incluye gas natural, que es importante porque le ponen un concepto de transición, ¿no? Estamos en combustibles, vamos a gas y posteriormente vamos a energías renovables. Eso es importante. Se sube el techo de 10 hasta 10. Imagínense que un proyecto decían, ¿por qué no hay muchos? Porque 10 es bien poquito para vender. Pero ahora se amplía a 100 esa a potencia. 100 para justamente transición, el combustible de transición como el gas y otras energías renovables. Y algo importante por lo cual tampoco se proponían los concursos, porque si tú tienes, o los proyectos, una iniciativa, pero la presentabas y tenías que irte a concurso con tu propio proyecto que tú has presentado, nadie está incentivado a presentarlo. Entonces ahora, si tú tienes un proyecto o una iniciativa, lo presentas y es hasta 100 y te van a dar los permisos. Eso es bastante bueno. Es bastante, pero no completamente suficiente. Nunca es suficiente, pero por lo que decíamos hace un momento, por lo que usted decía, la inversión en los otros sectores estratégicos, que son telecomunicaciones, de lo que hemos hablado. Estamos discutiendo sobre operadores privados en telecomunicaciones. Sí. Lo mismo sucede en infraestructura. Carreteras, puertos, son operados por privados y pagamos un peaje. ¿Quién? El usuario. Usted paga un plan celular, yo pago un peaje de una carretera, se paga una tasa en el aeropuerto. Todos son operadores privados. En energía hay cero. La inversión en Colombia... Hay un candado constitucional, ¿no? No hay un candado constitucional. El mismo artículo de la Constitución aplica para todos los sectores estratégicos. Hubo un mandato 15, pero ese ha sido superado por la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, que se llama la LOSPE comúnmente, que fue tomado allí. Pero estas otras normas que hemos ido emitiendo precisamente liberalizan esos candados. Y lo que quiero decir es que el sector energético tiene el represamiento de inversión privada, el único en sectores estratégicos y el más grande, y es lo que nos da lo que vemos. Colombia tiene, y Perú, más de 60% de inversión privada en todo su parque de provisión de energía. Nosotros tenemos cero, y obviamente el Estado no tiene ni va a tener suficientes recursos para invertir. Eso podría haber sido en otros tiempos, en otros momentos, pero no habiendo recursos hay que dejar que el que quiere invertir invierta y por supuesto controlarlo, regular precios, calidad, eficiencia. Ahora, este proceso de transición que usted mencionaba debe llevar a los sectores productivos, sobre todo los que tienen un alto consumo de luz, a ser también autosuficientes, a ellos poder tener una autonomía energética. ¿Hacia allá se debería apuntar? Es parte de la regulación que creo yo que hay que reforzar aún más, la autonomía energética de los sectores productivos. El parque energético requiere crecer en Ecuador entre 8 un poquito más por ciento, digamos 8%, pero los sectores que más demandan o los que impulsan ese crecimiento energético, que más o menos son 400 megavatios año nuevos que hay que inyectar para poder ir abasteciendo ese crecimiento de la demanda que si no se rezaga. Esa cantidad o volumen lo consume principalmente el sector productivo. Fincas, agrícolas, mineras, camaroneras, bananeras, todas ellas. Y es bueno porque energía significa desarrollo y crecimiento económico. Los países que más consumen energía son los que más desarrollo económico tienen. Entonces hay que permitir que esa energía se desarrolle, pero no solo con grandes proyectos nuevos de alguien que venga a generar energía para venderla al Estado, y ese es otro problema de la ley y lo quiero mencionar, sino también incentivar que los centros productivos autoproduzcan y sean autosuficientes energéticamente. Autonomía energética, produzcan su propia energía de modo que ya no la consuman de la red. Cuando ya no la consumen de la red queda más libre para nosotros, los usuarios. Pero seguramente quienes hoy la están escuchando y que se pusieron en un inicio dentro de la misma asamblea, van a decir, pero bueno, así el Estado va a perder soberanía energética, que es lo que mencionaban, al dar paso a que los privados tengan esta autonomía energética. Bueno, la soberanía en todos los sectores estratégicos es irrenunciable. No solo es constitucional, va más arriba. Es de precepto de lo que significa el manejo de un Estado completamente. ¿Por qué? Porque tienes que proteger al ciudadano o al usuario. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tenemos las telecomunicaciones delegadas y la soberanía? ¿Por qué compite la empresa pública de telecomunicaciones, que es CNT, con las otras y no hemos perdido soberanía? ¿Por qué? Porque la soberanía radica en el control y la regulación. Los servicios públicos tienen 3 niveles. Ejecución,
control y regulación. Estas dos últimas siempre se mantienen privativamente en el Estado. El Estado no tiene por qué ser un ejecutor, un actor económico. Tiene que asegurarse de controlar y regular a los actores económicos y ellos de administrar, operar, e invertir, llevar el día a día. Eso se puede hacer en todos los sectores y es lo deseable. Y es lo que le mencionaba que nos queda debiendo la ley. Los mayoristas. No se permite entrar en la competencia de la generación para venderle al usuario también. Digamos que sean por lo menos grandes usuarios, tal vez no hablemos de los ciudadanos, sino que el generador tiene que venderle al Estado. Entonces, y ahí viene el tema del pago, por eso es el problema del pago. Pueden haber muchos proyectos de generador, pero el comprador o el embudo único es el Estado. En otros países, como en Colombia, tú tienes un mercado mayorista en el cual yo como gran consumidor industrial, por ejemplo, puedo salir a buscar a quién le quiero comprar. Claro. Y entonces, ¿qué tengo? Competencia, como Ahí en el caso de las telecomunicaciones. Y los valores. Eficiencia, precio, costos. Y obviamente siempre habrá un regulador que controla la calidad. Pero ahora el tema del fideicomiso, el tema de la forma de pago, de las garantías, se volvió crítico, es crítico, porque el único pagador es el Estado. Entonces, los que generen la energía van probablemente, esperamos, a venir y producir mucha, pero tendrán que ver cómo la cobran y por eso es que pedían mayores seguridades de pago. Si pudieran venderle a privados, cobrarían como el plan de celular a cada usuario y el riesgo bajaría. Y también al Estado. Nos quedan 45 segundos y no quiero dejar de preguntarle porque usted tiene una lectura distinta de lo que se está cuestionando respecto a esta utilización del gas natural o producción del gas natural solo para el autoconsumo. Usted dice que no se está llevando a cabo quizás una lectura correcta de esto que se ha cuestionado en la ley. Es correcto. La disposición general segunda en concordancia con la transitoria 3 lo que dice es que se puede importar gas para autoconsumo en efecto y también para producir energía para sectores productivos que cambien de diésel, básicamente, combustible fósil, a otro tipo de combustible como es el gas que es menos contaminante. Eso lo dice y la transitoria 3 le da 30 días a la agencia de regulación para emitir las normas respecto de importación de gas de generación y autogeneración. Así lo dice la transitoria, generación. Entonces también es para otros sectores productivos. Creo que el paso que sigue y fundamental, y en este sentido felicitamos la acción de la ministra Manzano en las designaciones que ha dado, por ejemplo, en CENEL, que está trabajando en articulación con el sector privado mucho más rápido para permitir inversiones privadas en energía. Lo fundamental ahora es y también el Comité Asesor Energético. Fundamental, porque ya se va viendo una coparticipación con el sector privado que al final es un actor fundamental. No solo es un usuario, es el que crece al país económicamente y para eso necesita energía. Él ahora decía que lo fundamental es la regulación secundaria. Es indispensable que se emita el reglamento general y las normas técnicas que afortunadamente les han puesto plazo. 30 días para normas, para regulaciones, para permisos, licencias, pero también que se viabilice, por ejemplo, la posibilidad de la metodología para la concesión de la transmisión. Hay retos todavía pendientes, entonces quiero agradecerle. Y de la generación también. Y de la generación. Quiero agradecerle, Viana, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Muchas gracias, Lisa, a todos ustedes. Que tenga un buen día. De esta forma